indirecta a su esfera jurídica, pero por su condición especial que le reconoce la ley, se llegan a afectar de manera indirecta sus derechos humanos. Por eso es importante distinguir entre interés jurídico e interés legítimo. ¿Y quién nos define esta diferencia? El artículo 5º, fracción primera de la Ley de Amparo, que ya hemos analizado en diversas ocasiones. Entonces, bajo la anterior tesitura mencionábamos que esta, entre comillas, novedosa figura jurídica que se incluyó a partir de la Ley de Amparo del 2013, llega a ser confundida con la acumulación que estaba prevista por los artículos 57 a 61 de la abrogada Ley de Amparo de 1936. Sin embargo, ya hemos mencionado sus diferencias. La acumulación no la resuelve, la concentración no la resuelve un órgano jurisdiccional, sino un órgano ejecutivo, es decir, el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que la acumulación la resuelve un órgano jurisdiccional, llámese juzgado de distrito o tribunales colegiados de circuito. La concentración surgió de origen única y exclusivamente cuando se tratara de actos materialmente administrativos. Luego, en ese sentido, mencionábamos que el Consejo de la Judicatura emitió diversos acuerdos. El primero de ellos fue el Acuerdo General 20 del 2013, relativo a la atención de las solicitudes de concentración de expedientes en los órganos judiciales del Poder Judicial de la Federación, y se establecieron en términos generales los requisitos para la procedencia de esta incidencia, y se respetó lo que señalaba el artículo 13 de la Ley de Amparo. Se limitó para exclusivamente actos materialmente administrativos. Esta situación prevaleció en el Acuerdo General 26 del 2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, este acuerdo fue reformado mediante el Acuerdo General 11 diagonal 2019, que actualmente es el que rige la procedencia y tramitación de la concentración, y ya no solo se limitó para actos materialmente administrativos, sino que se abrió la puerta para que también se promoviera el amparo cuando los quejosos adujeran contar con un interés jurídico, es decir, aun y cuando se trate de actos contra tribunales propiamente dicho, llámese judiciales, administrativos, laborales, ¿sí? Con esto, algunos autores dicen que se derogó cualquier diferencia que pudiera haber entre la acumulación y la concentración, lo cual también es una falsa apreciación, porque para que proceda esta concentración se debe acreditar, como ya lo dijimos, una cuestión de interés social, una cuestión que afecte el orden público, pero además le agregaron otra cuestión, cuestiones de política judicial. Aquí la pregunta es qué debemos entender, ¿verdad? Por política judicial. Es como muy abstracta, pero entendemos que atiende a diversos factores económicos, políticos y sociales. En el material que les comparto les transcribí de manera textual lo que establece dicho acuerdo. Lo que nos interesa para efecto de lo que estamos analizando es, por ejemplo, a partir del artículo 2 de dicho acuerdo. El artículo 2
nos refiere que es procedente la solicitud de la concentración de los juicios de amparo cuando se den los siguientes requisitos. Dice que se involucre a dos o más quejosos que aduzcan ser titulares de un interés legítimo. Hasta ahí vamos bien, se estaba respetando lo que señalaban los anteriores acuerdos. Dice que los juicios de amparo estén radicados en órganos jurisdiccionales distintos. Se sigue respetando lo que señala el artículo 13 de la ley de amparo. 3. Que los quejosos reclamen o aduzcan una afectación real, actual a su esfera jurídica producida por las mismas autoridades con motivo de... Aquí ya se amplió, ¿verdad? Porque ya no solamente se contempla el interés legítimo, sino ya me está hablando del interés jurídico. Dice, una afectación real, ¿verdad? Y actual a su esfera jurídica, producida por las mismas autoridades con motivo de, inciso A, las mismas normas, actos o omisiones, es decir, amparo contra normas generales. El mejor ejemplo son estos amparos que están promoviendo contra las reformas en materia energética. Dice, normas, actos, omisiones distintas, pero con perjuicios análogos. Lo que me dice la fracción tercera, cualquiera de las partes en los juicios de amparo solicitará ante el Consejo de la Judicatura Federal la concentración de los juicios de amparo mediante escrito dirigido a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos. Recibida la solicitud, la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos recabará la información necesaria que sea generada en los sistemas tecnológicos de gestión jurisdiccional que se entreguen en operación y en su caso solicitará las constancias a los órganos jurisdiccionales que conocen de los asuntos a concentrar. La Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos propondrá a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos las providencias que en su caso resulten necesarias, así como el proyecto de resolución. De estimarlo procedente, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos someterá la determinación a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La resolución de las cámaras que determine la improcedencia de la solicitud de concentración es definitiva e inatacable. 4. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en atención al interés social, al orden público, resolverá sobre el planteamiento formulado por la Comisión. De ser procedente la concentración, aquel fijará condiciones y estados procesales de los asuntos que serán objeto de la concentración. El órgano u órganos jurisdiccionales que conocerán de conformidad con su competencia, así como cualquier otra providencia adicional que resulte necesaria. 4. La concentración de juicios de amparo que decide el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no implica pronunciamiento en relación con la afectación real, actual o la esfera jurídica de los quejosos. 5. En los asuntos donde se aduzca interés jurídico, podrá determinarse la concentración en los términos del presente acuerdo. Es decir, lo que decíamos, ya no se limitó solo a cuestiones donde se argumentaba un interés legítimo, sino se amplió también a aquellos amparos donde argumentáramos un interés jurídico. 6. En la Comisión de Concentración de Nuevos Órganos la Comisión de Creación de Nuevos Órganos emitirá las reglas, criterios o circulares necesarias para la atención de solicitudes de concentración y su difusión, y resolverá todas las cuestiones administrativas que se susciten en la aplicación del presente acuerdo. Entonces, como podemos ver, si lo comparamos en relación a la acumulación, son figuras completamente distintas. La acumulación, como lo vimos, quien lo resuelve es el órgano jurisdiccional. Pudiera ser un juzgado de distrito al que se le solicita
acumule dos juicios de amparo porque se están tramitando por secuela separada, pero se trata del mismo quejoso, las mismas autoridades, pudieran tratarse también los mismos actos reclamados o pudieran ser distintos. Entonces, a efecto de que no haya sentencias contradictorias, le solicitamos los acumule. Si se trata de juzgados de distrito diferentes, entonces le podemos solicitar a uno que le solicite al otro, deje de conocer y que le remita los autos, y donde incluso pudiera devenir un conflicto competencial porque al que se le requirió se abstuviera de conocer, diga que es el competente y entonces quien tiene que resolver es un tribunal colegiado. Entonces, su tramitación es completamente diferente a lo que estamos viendo en la acumulación, ¿no? Donde todo está a cargo de un órgano administrativo y concretamente de esta comisión de creación de nuevos órganos. La explicación no es jurídica, es político-económica. Por eso es que también se tuvo que adherir una fracción más al artículo 107 de la ley de amparo. Esta fracción novena que nos habla de los amparos contra organismos constitucionalmente autónomos, y se crean estos juzgados especializados que conocen de amparos contra dichos organismos. ¿Quiénes son esos organismos? La COFETEL, por todo lo relativo a materia energética, telecomunicaciones, ¿sí? Donde son muchos los intereses que están en juego y que por eso decidieron que no los resolviera un juzgado de distrito en materia administrativa, sino que los resolvieran tribunales especializados. ¿Por qué? Porque el trasfondo del asunto va a trascender socialmente, va a afectar el interés jurídico o estas políticas judiciales. Y entonces, aunque en un principio estaba constreñido a actos materialmente administrativos, dijeron, no puede constreñirse nada más a actos materialmente administrativos, porque ya vimos que hay asuntos donde los quejosos van a aducir contar con un interés jurídico, pero que también las resoluciones que se emitan van a tener una trascendencia social a nivel nacional. Ejemplo, las reformas en materia energética. Entonces, ¿quién debe conocer? Primero, pues únicamente los tribunales especializados. Pero además, facultamos al Consejo para que así lo estima conveniente, aun y cuando se trate de amparos donde se afecten intereses jurídicos, decrete la concentración. ¿Sí? Ahora, una pregunta. Bueno, creo que ya quedó clara la diferencia entre acumulación y concentración, y que actualmente procede tanto contra actos donde argumentemos un interés legítimo como contra actos donde argumentemos un interés jurídico. Pero además debe haber una trascendencia social, se debe afectar el interés público o la política judicial. En relación a la acumulación, todos los criterios que estuvimos analizando solamente nos hablan del amparo indirecto. ¿Qué sucederá con el amparo directo? ¿Se podrán acumular? ¿O qué sucede en esos casos cuando igual sea el mismo quejoso, se trate de los mismos actos o actos diversos contra la misma autoridad? ¿Será viable o no la acumulación? Si la ley de amparo en primera instancia, ya lo vimos, no contempla de manera expresa la figura de la acumulación del amparo indirecto, pero fue la propia Corte quien nos dijo que no obstante de que no está regulada expresamente en la ley de amparo vigente,
se puede utilizar en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, pero tratándose de amparo indirecto. ¿Y qué sucede entonces en los amparos directos? Los podremos acumular, y si no es posible la acumulación, entonces se correrá el riesgo de que se emitan sentencias contradictorias. A ver, ¿qué opina al respecto? Vamos a ver quién. Alma Rosa. ¿Se quedó muda Alma Rosa? ¿O no me escucha? No, es que está muy lento mi internet. Ah, ya. Y de aquí a que reacciona, entonces estoy dando clic. ¿Sí? Pues yo digo que pues yo digo que no se regula la acumulación, pero puede darse no sé, existe como una tesis, ¿no? Que era lo que yo estaba leyendo en el trabajo que, bueno, Sí. el escrito que nos mandó, ¿Sí? donde dice que no, pero sí puede existir casos. Ah. Entonces, pues sería como un, ¿cómo se llama? Una conexidad. Sí, correcto. Para que se resuelva en una sola sentencia, para así evitar los fallos. Ok, sí, efectivo, bueno, me da gusto que sí estés leyendo el material que les proporcioné. Sí, la respuesta efectivamente estaba dentro del material. Si se han dado cuenta, las preguntas que les he formulado es precisamente para ver si están leyendo o no el material que les proporcioné, y me da gusto que lo estés haciendo. Sí, efectivamente es la tesis aislada con número de registro 2005-564, donde se nos hace referencia a la figura de la conexidad en amparo directo, y donde se establece que, si bien es cierto la acumulación no es procedente tratándose de amparo directo, cuando exista conexidad en dos juicios de amparo indirecto, pues se puede decretar la misma para que se resuelvan en una sola sentencia, a fin de evitar que se den sentencias contradictorias, ¿sí? Entonces, la tesis de referencia lleva por rubro el siguiente: conexidad en amparo directo. Aun cuando la ley de la materia vigente a partir del 3 de abril de 2013 no regule su procedencia, trámite y resolución, si un tribunal colegiado de circuito advierte que el juicio que va a resolver tiene con otro u otros de su propia jurisdicción una relación tal que haga necesario que todos ellos se vean simultáneamente, debe acordar aquella, ¿sí? Entonces, sí es procedente que se resuelvan en una sola sentencia, pero te tienen que dar ciertos requisitos. Entonces me voy a permitir darle lectura a la tesis de referencia. Dice: el artículo 65 de la Ley de Amparo, vigente al 2 de abril de 2013, por una parte prohibía la acumulación en los juicios de amparo que se tramiten ante un tribunal colegiado de circuito o ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea en revisión o en amparos directos.
y por otra regulaba la figura jurídica de la conexidad. En cuanto a esta última, establecía que cuando alguna de las salas del máximo tribunal o el tribunal colegiado de circuito estimara que un amparo sometido a su jurisdicción tenía con otro u otros de la propia sala o del mismo tribunal una conexión tal que hiciera necesario o conveniente que todos ellos se vieran simultáneamente, a moción de alguno de los ministros o de los magistrados del tribunal respectivo, podían ordenarlo y acordar que sólo uno, según se tratara, diera cuenta con ellos. Por su parte, la ley de amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, introdujo las figuras del amparo adhesivo y la concentración de procedimientos, así como la forma de resolverlos, pero ya no se prevé expresamente la acumulación en amparo directo, ni la conexidad en revisión o en amparo directo. Ahora bien, para la acumulación puede acudirse al Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece su procedencia y trámite al ser de aplicación supletoria a la ley actual, por disposición de su artículo 2. Caso distinto con la conexidad, ya que no existe fundamento en la ley vigente que regule su procedencia, trámite y resolución en los juicios de amparo. Sin embargo, esa omisión legislativa no es obstáculo para resolver los juicios de manera conexa, pues cuando el tribunal colegiado de circuito advierta que el amparo directo que va a resolver tiene con otro u otros en trámite de su propia jurisdicción una conexión tal que haga necesario que todos ellos se vean simultáneamente, debe acordar la conexidad, ya que permanece latente la necesidad y conveniencia de resolver los juicios de esa forma, de acuerdo con el principio de economía procesal, hacer su finalidad evitar el dictado de sentencias contradictorias respecto de una misma cuestión litigiosa. Bueno, en conclusión, entonces, ¿qué tenemos de esta tesis? Que si bien es cierto, la acumulación no se encuentra contemplada en la ley de amparo, no hay impedimento alguno para que los tribunales colegiados de circuito, cuando conozcan de dos o más amparos que tengan conexidad, puedan en su momento resolverlos todos en una sola sentencia, a fin de evitar sentencias contradictorias, ¿sí? Y nos vuelve a robustecer esta tesis nuevamente la diferencia entre la acumulación y la concentración. O sea, yo sigo sin entender por qué la doctrina se ha confundido tanto con estas dos figuras. Si se han dado cuenta, todas las tesis que hemos estado analizando, tanto de jurisprudencia como aisladas, nos marcan diferencia entre lo que es la acumulación y la concentración. Pero como les comento, también cuando yo empecé a acudir a diversos autores para elaborar el material que les he compartido, me percaté al menos de 10 autores que consulté, 9 confundían la concentración con la acumulación. Solo un autor fue el que supo marcarme la diferencia, y eso fue en 4 o 5 párrafos. Todos los demás te decían que la acumulación y la concentración eran exactamente lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos analizado? ¿No? Si ven, son figuras algo complicadas. Recuerden, la próxima semana tenemos nuestro examen del módulo de incidentes. Es un caso práctico. Ya saben, fiel a mi costumbre, les doy la hipótesis de hecho, ¿sí?, a partir de un caso real, y ustedes tendrán que determinar si es procedente o no promover una incidencia, o en su caso si existe otro medio de impugnación o mecanismo de defensa para combatir el acto de la autoridad. Pero obviamente, como estamos viendo incidentes, pues el hecho que les voy a plantear pues tiene que estar relacionado con
las incidencias. Y si me pusieron atención, ya hasta hoy les di la respuesta. Así es que es cuestión nada más de que estudien bien, lean con detenimiento, no se vayan, a veces por leer rápido se confunde, ¿no? Ya nos ha pasado que en lugar de promover el amparo directo, promovemos el indirecto o a la inversa. Entonces hay que leer con detenimiento y hay hasta palabras claves, ¿no? Proceso, procedimiento, sentencia definitiva, ¿no? Resolución que pone fin al procedimiento. O sea, eso que a veces nos resulta tan tedioso y pesado, porque yo veo sus caras cuando les estoy explicando estas cuestiones meramente teóricas, ustedes mismos se van a dar cuenta que si en la práctica no las dominamos, esto nos puede traer resultados funestos, ¿no? Y si estamos jugando con la libertad de nuestro representado, su patrimonio, ya vimos, nos pueden fincar hasta una responsabilidad. Te saldría barato que te finquen una responsabilidad civil, donde ya vimos te van a obligar a reparar el daño. El problema es que te impongan una sanción de carácter penal porque te acrediten, por ejemplo, un abandono de defensa, ¿no? Por ejemplo, en materia penal, donde pues ya está en juego incluso hasta nuestra propia libertad. ¿Y todo por qué? Por no tener la diligencia debida. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Profesor, respecto al examen, el examen pasado decía en las instrucciones que teníamos 90 minutos. Ah, no sí. sabía. No, son 3 horas. Son 3 horas. A veces, pues como ya ven que no es la única materia que doy, a lo mejor me quedo con lo de los 90 minutos de... Pero alguien sí me mandó y le comenté, son sus 3 horas, son... ¿Sí? Por eso, no seguían tanto por eso, sino por la temporalidad que les marca, ahí les dice de 8 a 11. Entonces son sus 3 horas. ¿Qué más? Vamos a analizar ahora el incidente de falsedad de firma de la demanda de amparo directo o del recurso de revisión. Este incidente se rige por las reglas del artículo 122 de la Ley de Amparo, es decir, la objeción de documentos. Se realiza entonces en la audiencia constitucional, se suspende la misma y se fija fecha dentro de los 10 días siguientes para que las partes ofrezcan las pruebas y desahoguen las mismas en la fecha señalada para tales efectos. Y al efecto resulta aplicable la tesis aislada con número de registro 2008-967, que también está en su material y que lleva por rubro el siguiente: incidente de falsedad de firma de la demanda de amparo indirecto. Aun cuando está relacionada con una causa de improcedencia, solo puede ser promovido ante el juez de distrito hasta la audiencia constitucional. Dice, por regla general, las causas de improcedencia pueden alegarse en cualquier momento del juicio y el tribunal estará obligado a pronunciarse respecto de su actualización. La falsedad de firma de la demanda de amparo conlleva la falta de voluntad de la parte agraviada aspecto que se relaciona con la procedencia del juicio. Sin embargo, esta causa de improcedencia no puede proponerse ante el tribunal colegiado que conoce del amparo en revisión, pues para su demostración es necesario tramitar el incidente de previo y especial pronunciamiento, previsto en el artículo 122 de la Ley de Amparo, cuyas reglas de tramitación limitan su promoción hasta la audiencia incidental. La jurisprudencia J91/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que se puede plantear el incidente respectivo ante el tribunal colegiado cuando se cuestiona la autenticidad de la firma de la demanda de amparo
directo o algún recurso de su competencia. Conclusión que obtuvo luego de precisar que las reglas de tramitación del incidente mencionado son distintas en una y otras vías, por lo que dicho criterio no es aplicable aún analógicamente al amparo indirecto. Bien, entonces nos está señalando esta tesis que la tramitación de este incidente es diferente tratándose de amparo indirecto que de amparo directo. Si se trata de amparo indirecto, se deben seguir las reglas del artículo 122 de la ley de amparo. Es decir, se debe promover en la audiencia incidental, la cual ya lo sabemos debe suspenderse, se abre el periodo probatorio y dentro de 10 días se desahoga y se debe resolver sobre la cuestión incidental planteada, cosa que no opera tratándose de amparo directo. ¿Por qué? Porque tratándose de amparo directo, recordemos, no hay audiencia constitucional. Y volvemos a las cuestiones teóricas. Cuando les di el primer módulo de la asignatura sistema de amparo, vimos la diferencia entre lo que es la naturaleza jurídica del amparo directo y el amparo indirecto, y dijimos que el amparo indirecto por su naturaleza jurídica es propiamente un juicio, dado que cuenta con toda una serie de etapas procedimentales, como lo es la notificación o el no emplazamiento, la notificación a la autoridad responsable, contesta la demanda de amparo a través de su informe justificado, hay una audiencia constitucional donde se valoran las pruebas ofrecidas por las partes, se emite una sentencia, contra esa resolución procede el recurso de revisión y se apertura una segunda instancia. Por eso se dice que el amparo indirecto por su naturaleza jurídica es un juicio. Pero nos dicen esto no opera tratándose de amparo directo. ¿Por qué? Porque no cuenta con todas esas etapas procedimentales. El juez de amparo, o más bien el tribunal de amparo directo, únicamente va a resolver con las constancias que obran, ¿verdad?, en los autos. ¿Esto qué implica? Que ya no hay la oportunidad de ofrecer nuevamente pruebas ante el órgano jurisdiccional. Consecuentemente, no hay audiencia constitucional. Entonces, en ese orden de ideas, pues es ilógico, ¿verdad?, que se sigan las reglas del 122 tratándose de amparo directo. ¿Sí? Ahora entonces, ¿qué nos dice el Poder Judicial entonces en relación a las reglas que deben observarse en amparo directo? Vamos a ver lo que dice el Pleno de la Corte a través de la jurisprudencia 174.709. Lleva por rubro el siguiente: incidente de falsedad de las firmas de la demanda o recurso en amparo directo. Dice, es admisible en cualquier momento del procedimiento antes de que el asunto se liste y deba resolverse conjuntamente con el dictado de la sentencia definitiva. Entonces ya aquí el mismo rubro me está diciendo cuáles son las reglas. Mientras que el incidente de objeción de firma en amparo indirecto lo puedo promover única y exclusivamente en la audiencia constitucional, el incidente de falsedad de firmas de la demanda de amparo directo lo puedo promover en cualquier momento, ¿verdad?, hasta antes de que el asunto se liste para que se resuelva, obviamente con el dictado de la sentencia definitiva. Vamos a ver qué nos dice entonces la tesis en comento. Dice, conforme al sistema previsto en los párrafos primero y tercero del artículo 35 de la Ley de Amparo, que establece reglas comunes al juicio de garantía en sus dos vías, en el amparo directo es admisible cualquier clase de incidencia y deberá resolverse mediante tramitación especial si la ley lo establece.
2. De plano y sin forma de substanciación, si por su naturaleza hiciera imposible la decisión de fondo, o conjuntamente con la sentencia definitiva si su resolución previa no impide el dictado de esta. Ahora bien, el incidente de falsedad de firmas de la demanda o de un escrito de agravios durante la tramitación del amparo directo no encuadra en los dos primeros supuestos, porque además de que la ley de la materia no lo prevé, el referido incidente no tiene la naturaleza intrínseca de ser de previo y especial pronunciamiento, porque si bien su resolución anticipada condiciona la emisión de la sentencia de fondo, no hay razón para estimar que para resolverla deba suspenderse el curso de juicio, pues una incidencia así puede resolverse conjuntamente con el dictado de la sentencia con la que culmine el juicio, y de ser declarada fundada o infundada en su parte considerativa. En ese temor se concluye que el aludido incidente de falsedad de firmas es admisible en cualquier momento del procedimiento, hasta antes de que el asunto se liste para sesión, y será resuelto conjuntamente con la sentencia principal, antes de que el asunto de amparo, y en su caso la que se resuelva el recurso en el otro, aplicando las reglas previstas en los artículos 360, 145 a 149 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cosa contraria que sucede en materia de suspensión, en la que, dada la celeridad que caracteriza su trámite, se debe resolver primero el recurso de queja que se hubiese interpuesto en los términos dispuestos por la fracción octava del artículo 95 de la Ley de Amparo, y posteriormente el incidente de falsedad, y en el supuesto de que resulte fundado, la falsificación constituye un hecho superveniente. Entonces, en conclusión, tratándose de amparo directo y queremos objetar la falsedad de la firma en la demanda, lo podemos hacer en cualquier momento, hasta antes de que se liste el asunto para la emisión de la sentencia definitiva. Tratándose de amparo indirecto, lo debemos hacer en la audiencia constitucional. En el amparo indirecto se suspende la audiencia y se señala nueva fecha para que ofrezcamos y desahoguemos las pruebas y se resuelva la cuestión incidental. Amparo directo, no se suspende la tramitación del amparo indirecto y se resuelve en la sentencia definitiva. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Alma, ¿dudas? ¿No? Ahora, nadie me preguntó por qué seguimos utilizando una tesis que resulta aplicable a la ley de amparo ya abrogada. Pero bueno, la respuesta está en la siguiente tesis que les comparto en su material, donde nos refiere, en este caso la segunda sala de la Suprema Corte, es una tesis de jurisprudencia, que en el incidente de falsedad de firmas del recurso de revisión en amparo indirecto le resulta aplicable lo previsto en la jurisprudencia PJ-91-2006, sin que para determinar su oportunidad deba atenderse al artículo 297 fracción segunda del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es decir, esta tesis fue emitida conforme a la ley de 1936, sin embargo no ha dejado de tener vigencia por una interpretación de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces sigue siendo sigue estando vigente para tales efectos.
Ahora, aquí es importante comentarles, sucede mucho en la práctica que los abogados por alguna situación no quieran llamar al cliente para que le firme los escritos y les es muy sencillo falsificar su firma y presentan la demanda ante el juez de distrito, ante el tribunal colegiado de circuito o incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos excepcionales que ya hemos analizado con antelación. Y el órgano jurisdiccional que está conociendo del juicio de amparo pues se percata que hay una variación entre la firma que está plasmada en la demanda de amparo en relación con alguna de las constancias que ellos mismos ofrecieron como prueba. Y entonces en ese sentido, al no tener la certeza de si es o no la firma del quejoso agraviado impetrante, pues suelen prevenir al quejoso a efecto de que comparezca ante el órgano jurisdiccional y en presencia del secretario de acuerdos ratifique que la firma es suya. Y comparece, ratifica y se le da seguimiento. La pregunta es, ¿esa ratificación que hace el quejoso de la supuesta firma convalida el acto? Y en caso de que se promueva el incidente, ¿este ya no prosperaría? ¿O qué sucede en esos casos? A ver, ¿qué opina al respecto Alejandro?